que llevar excepciones previas, ¿es correcto? Correcto. Y si uno no ha dado caso, es que si yo conseguí un juicio ordinario, pero solo lleva excepciones perentorias. No, el memorial de excepciones previas es independiente al memorial de contestación negativo, donde se plantean las excepciones perentorias. El memorial de excepciones previas se realiza previo y es independiente al memorial de contestación donde se plantean excepciones perentorias. Entonces hay que conseguir a ambos. Así es, Aris. Bueno. Germán Manuel. Buenas tardes, licenciado. Mire, algo así era mi consulta. Yo creo que había ido a un juzgado, pero ellos me consultaron de que si era en el mismo expediente que tenía que ser de los memoriales o podía ser distintos. Y podemos ir adaptándolo, ¿verdad? Aunque eso necesita experiencia, pero si quiere, vamos avanzando en la clase, Germán, disculpe que lo interrumpa, y las dudas las vamos haciendo en el chat. Yo voy escribiendo y lo vamos haciendo para avanzar en tiempo. Disculpen, compañeros, en relación a tareas, pongamos nuestras dudas en el chat. El día de hoy, el Lee Goldman nos va a apoyar con iniciar el tema del proceso civil propiamente con la demanda, y entonces yo quiero aprovechar el tiempo, no solo ya perdimos estando en la otra reunión, y lo vamos aprovechando. Germán y compañeros, yo voy respondiendo las dudas que tengamos en el chat, entonces todos tenemos ahí la oportunidad de hacer preguntas y yo voy respondiendo. Discúlpeme, Germán, que le haya cortado, pero lo vamos a hacer así para aprovechar el tiempo. Entonces, Lee Goldman, en relación a lo que hemos conversado y a la clase que hemos platicado, si usted me regala unos 10 minutos para concluir una parte, y después usted toma unos 10 minutos para concluir un tema anterior y comenzamos ya en el punto propiamente. Esperamos hacerlo a las 18 horas. ¿Le parece, Lee Goldman? Y si no hay inconveniente. Muy buena tarde, licenciado. Muy buena tarde, compañeros. Claro que sí, Lick, no hay ningún inconveniente. Ahí a la orden, y pues aquí estaré al pendiente para poder compartir con los compañeros. Gracias. Entonces, compañeros, en 10 minutos yo solo quiero concluir unos 10 minutos que me hicieron falta en la clase del día viernes. Voy a ser bastante breve. En resumen, el día viernes comenzamos a hablar del tema y la idea era concluir el tema de los procesos cautelares, el proceso cautelar. Entonces, en la clase anterior yo había iniciado realizando una diferencia recapitulando de lo que Lee Goldman ya nos había dado muy magistralmente en una de las clases virtuales. Había comenzado hablando la diferencia entre el proceso cautelar y la solicitud de medidas cautelares dentro de un proceso principal. En dos palabras, yo les había dicho que el proceso cautelar, que fue el tema que vimos el viernes anterior, se refería a un proceso independiente a través del cual una persona, un actor, va a solicitarle al juez dicten providencias cautelares porque desea a futuro solicitar un proceso X, un proceso principal. Y entonces este proceso cautelar, su función es única y exclusivamente otorgar las medidas o providencias cautelares para cuando plantee oportunamente ese proceso principal. Por el otro lado, la otra situación que se podía plantear era el otorgamiento de medidas cautelares ya directamente dentro de un proceso que hayamos planteado, ya sea un proceso de conocimiento, un proceso ejecutivo o un proceso especial o voluntario que se pudiera plantear. Eso comenzamos planteando el día viernes. Tema que ya no voy a ahondar hoy, por supuesto. Al comenzar a hablar del proceso cautelar propiamente, ya habíamos platicado que de conformidad con el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil, nos regulaba el tema de las providencias cautelares en ese título 1, providencias cautelares a partir del artículo 516. Y entonces habíamos hablado que doctrinariamente hay muchas clasificaciones o hay varias clasificaciones en cuanto a las providencias cautelares, pero que íbamos por la cuestión de tiempo que nos
proceso urgente en este curso, habíamos dicho que íbamos a seguir la clasificación que ya tenía el Código Procesal Civil y Mercantil. Y entonces, el Código Procesal Civil y Mercantil, en ese libro quinto, que ya hicimos referencia, que se denomina Alternativas a todos los comunes a todos los procesos, en el título 1 nos planteaba las providencias cautelares. Este título 1, que se denomina Providencias Cautelares, tiene dos capítulos, básicamente. El capítulo 1, que se refiere a la seguridad de las personas, y el capítulo 2, que se denomina medidas de garantía. Nos pedía la palabra compañera Pedrosa. Disculpe, Lick, se me activó, es que estaba colocando mi tablet en su pedestalito. No hay problema nada. Entonces, les decía que las providencias cautelares de ese título 1 del libro quinto se dividían en dos, se clasificaban en dos. Capítulo 1, la seguridad de las personas, que estaba regulada esas primeras providencias cautelares en el artículo 516, 517 al 522. Es un trámite sencillo. Yo les decía que no profundicé mucho en eso porque ya de alguna manera ese es derecho vigente, no positivo, porque de conformidad con la ley de violencia intrafamiliar y la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, esas dos leyes ya tienen el otorgamiento de otras medidas, cada una en su especialidad, que de alguna manera han venido a superar legalmente esta providencia cautelar de la seguridad de las personas, por lo cual ya no mucho se solicita, pero sin embargo está vigente. En ese sentido, era oportuno profundizar más en las medidas de garantía. Y en ese sentido yo había planteado que las medidas de garantía estaban reguladas del artículo 523 al artículo 537 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y estas medidas de garantías básicamente son la del 523, que es el arraigo, la del 526, que es la anotación de demanda, la del 527, que es el embargo, la del 528, que es el secuestro, la del 529, que es la intervención, que le llamamos comúnmente intervención mercantil, y las providencias de urgencia del artículo 530. Eso habíamos planteado. En la primera medida de garantía, que se denomina arraigo, es sencilla. Yo les decía que estaba regulada de manera muy general en el Código Procesal Civil y Mercantil del artículo 523 a 525. Sin embargo, yo les hacía la salvedad que el decreto 15-71 regula de manera mucho más amplia esta medida de garantía que denominamos arraigo. Entonces, era nuestra tarea leer del artículo 523, 524 y 525 y los artículos del decreto 15-71. Pero en resumen, esta medida de arraigo se refiere a que cuando haya el temor de que la persona que pudiera ser demandada en un proceso pudiera salir del país, pues yo puedo solicitarle al juez que el juez le ordene al Instituto de Migración que se evite la persona pueda salir. Esta medida básicamente va enfocada a que la persona no salga del país sin que deje un apoderado que pueda responder en el proceso que se le pudiera demandar. Una forma de cómo levantar esta medida de arraigo es que la persona a la que se le pudiera demandar o que se le demanda, pues otorgue un mandato especial o general judicial para que una persona lo pueda representar dentro del proceso. Segundo, planteábamos en el artículo 526 estaba la medida de garantía que se denomina anotación de demanda. Y la misma palabra, solo el título ya nos dice cuál es el contenido de esta medida, que es anotar una demanda. Y esta implica que el juez, a solicitud de parte en un proceso cautelar o en una medida cautelar dentro de un proceso principal, puede solicitar que se anote, el juez le ordena al registro mercantil, ya sea el primero o el segundo, el primero que está en la ciudad capital o en el segundo que está en Quetzaltenango, que lo hablábamos en la clase anterior, y se refiere que cuando se discuta declaración, constitución, modificación, extinción de algún derecho real, pues se puede hacer la anotación de demanda.
yo les hacía énfasis mucho el viernes en cuanto a que esta medida regularmente los abogados incurren en error al solicitarlo, porque lo importante, lo especial de esta medida es que la anotación de demanda se debe hacer sobre el bien o el derecho real que se está discutiendo en el proceso. No puede ser ningún otro bien que no se esté discutiendo dentro del proceso. Contrario a eso, el 527 nos señalaba la medida de garantía de embargo. Y eso es cuando uno le solicita al juez dentro de un proceso cautelar o en una medida cautelar que el juez pueda embargar bienes suficientes, ya sea bienes inmuebles o bienes muebles, para que puedan garantizar las resultas de un proceso. Ya les decía yo que se puede dar el embargo de cuentas, embargo de salarios o embargo de bienes. Acá se puede solicitar el embargo de bienes que no sean objeto del proceso. ¿Qué quiere decir? Algún bien que sepamos que tiene la parte acreedora o la parte demandada y que no sea el bien propiamente del objeto del litigio. Esa es la gran diferencia con la anotación de demanda. La anotación de demanda se solicita que el juez ordene la anotación de demanda del bien que se está objeto del litigio, que se está discutiendo en el proceso. En cambio, el embargo puede ser bienes que no se están discutiendo del proceso. Esa es la gran diferencia. Yo les decía que es un error muy, pero muy común en los juicios. Y el 528 nos habla de otra medida de garantía, que es el secuestro, y esto va enfocado básicamente a bienes muebles o semovientes o derechos o acciones, y básicamente va enfocado a bienes muebles porque secuestra es el desapoderamiento del bien a favor de la persona que se está demandando o el actor, y él tiene que nombrar un depositario para que ese bien que se secuestra pues quede bajo el resguardo de esa persona que es depositario del secuestro que se haga del bien. Y el 529 nos da otra medida de garantía, que es la intervención, comúnmente llamamos intervención mercantil. Yo les decía que aquí hay que hacer nuestra anotación al margen de ese artículo 529, hay que hacer la anotación del artículo 661 del Código de Comercio y el artículo 37 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vuelvo a repetir, ya lo dije el viernes, pero lo vuelvo a repetir. Hay que hacer la anotación en ese artículo 529 del artículo 661 del Código de Comercio y el artículo 37 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, en las disposiciones transitorias, también el artículo 6 del Código de Comercio, numeral romano 6 de las disposiciones transitorias del Código de Comercio, también hay una anotación respecto a esta intervención. Y esta medida de garantía, pues, de alguna manera es sencilla. Esto, la intervención o intervención mercantil o embargo mercantil, como se le llama también en el Código de Comercio, pues en esta medida consiste que el actor le solicita al juez que se nombre un interventor que vaya a administrar una empresa mercantil en el... sí, Ari, vuelvo a repetir, artículo 661 Código de Comercio, artículo 37 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y numeral romano 6 del Código de Comercio. Eso es, regulan también el tema de la intervención. Y esto en palabras sencillas es, si yo soy el actor y Juan Antonio es el demandado, pero yo tengo conocimiento que Juan Antonio tiene una empresa mercantil, ustedes ya llevaron derecho mercantil y saben que es una empresa mercantil, sí, sí, Antonio de Jesús, así como usted lo anotó. Como yo sé que Juan Antonio tiene una empresa mercantil, entonces yo como actor le puedo solicitar al juez que se nombre un interventor que vaya a administrar esa empresa mercantil que tiene Juan Antonio. Entonces, ya el juez nombra a un interventor y ese interventor va a ir a administrar esa empresa mercantil de tal cuenta que se pueda mejorar la administración y que se puedan obtener
bienes, especialmente ingresos económicos, que pues vayan a ser importantes para las resultas que se vayan a hacer dentro del proceso. Y de último, y esto es lo que quedó pendiente, el artículo 530 nos da la medida de garantía que se denomina providencias de urgencia. 530, providencias de urgencia. Aquí vuelvo a repetir algo que parecía un trabalenguas, pero que no lo era en la clase del día viernes. Cuando yo lo planteé, todos quedaron viendo como que fuera un trabalenguas, pero no es un trabalenguas. La providencia de urgencia, previo a pasar a la providencia de urgencia, Oscar David nos plantea una duda en el chat. Oscar David dice, licenciado, una duda, ¿la intervención solo aplica directamente a empresas o también a persona individual? Vuelvo a repetir, Oscar David se refiere a empresas mercantiles. Las empresas mercantiles, como ustedes ya lo vieron en derecho mercantil, no voy a volver a repetir, derecho mercantil, la empresa mercantil puede ser propiedad de una persona individual o puede ser propiedad de una entidad mercantil de las que conocemos que regula el Código de Comercio. Es la sociedad anónima, comandita simple, la comandita por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada. O sea, cualquiera de las entidades mercantiles, ay, perdón, Giovanni, dice, no hemos llevado derecho mercantil. Perdón, gracias, Gladys. Entonces, estaba equivocado. Entonces, cuando hablamos de empresa mercantil, que aquí habría que ir avanzando, pero cuando hablamos de empresa mercantil, nos estamos refiriendo que la empresa mercantil puede ser propiedad de una persona individual o de una entidad mercantil. No voy a profundizar mucho para no los vaya a confundir, porque ustedes no han llevado ese curso, pero solo para que quede con la idea. La intervención mercantil va enfocado a intervenir una empresa mercantil. No quiero entrar a profundizar mucho porque podría confundirlos y ustedes no han llevado derecho mercantil. Ahora sí, regreso a la providencia urgencia. El día viernes yo dije unas palabras que parecían un trabalenguas, pero que no lo son. Les decía yo que esto, la providencia de urgencia, al igual que la notación de demanda, también causa mucha confusión en la práctica. Y las personas confunden providencias cautelares con providencia de urgencia. Y ya les decía que providencia cautelar es el género, es todo. Y las providencias de urgencia es la especie, es lo especial. Entonces, providencias cautelares son todas que pueden ser seguridad de las personas o medidas de garantía. Esas son providencias cautelares. Ahora, las providencias de urgencia son una de las varias providencias cautelares que hay. Específicamente, la providencia de urgencia es una medida de garantía. Eso creo que es importante entender. Y cabal, como dice Kenneth Cifuentes en el mensaje, la providencia de urgencia es una medida de garantía. Y las medidas de garantía son medidas cautelares, efectivamente. Son providencias cautelares, efectivamente. Efectivamente, así es, Kenneth. Gracias por la acotación. Entonces, no debemos de confundir. Empiezan con la misma palabra, providencia, sí, pero no debemos de confundir providencias cautelares con providencias de urgencia. Yo les decía que hasta esa es una pregunta de segundo examen parcial, la diferencia entre providencia cautelar y providencia de urgencia. Y las providencias de urgencia causan mucha confusión en la práctica. Los abogados pocos saben plantear la providencia de urgencia. Y la providencia de urgencia que regula el artículo 530, si alguien me pudiera leer el 530, porque eso no lo vimos el viernes, para especialmente concluir esa parte. Artículo 530. Providencias de urgencia. Fuera de los casos regulados en los artículos anteriores y en otras disposiciones de este código sobre medidas cautelares, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho a través de los procesos instituidos en este código,
se halle tal derecho amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que según las circunstancias parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de las decisiones sobre el fondo. Gracias, Ari. 530 comienza con varias palabras, que es fuera de los casos regulados en los artículos anteriores y en otras disposiciones de este código sobre medidas cautelares. ¿Qué quiere decir este primer párrafo? Quiere decir que las providencias de urgencia son medidas cautelares o providencias cautelares que se van a solicitar que no se puedan solicitar en las anteriores que ya mencionamos. Que no sea arraigo, que no sea anotación de demanda, que no sea embargo, que no sea secuestro y que no sea intervención. Si yo como actor necesito asegurar un proceso, pero la medida que yo necesito para evitar un daño irreparable sobre la demanda que voy a plantear, sobre la garantía que me dé el proceso futuro, pero no hay una medida idónea, no hay arraigo, no lo puede cubrir el embargo, el secuestro, la intervención y la anotación de demanda, entonces voy a solicitarle al juez una providencia de urgencia. Las providencias de urgencia son innominadas. ¿Qué quiere decir? No hay, el código no describió cuál era. Es la que invente o cree el actor para garantizar la resulta del proceso. Y a mí me encanta el ejemplo que pone el doctor Gordillo en su texto. Resulta ser, ejemplo, voy a poner ejemplo. Resulta que yo soy el autor de un derecho sobre una obra de arte teatral. Y resulta que el día domingo, ayer, cuando yo iba paseando frente al Teatro Nacional, me di cuenta que van a poner en función la obra de teatro de la cual yo soy autor. Y yo no he dado los derechos para que puedan proyectar esa medida, esa obra de teatro. No sé, Alexis, cuál sea la página específica, pero si lo busca y nos lo comparte, se lo agradecemos un montón. Entonces, yo pasé frente al Teatro Domingo, por supuesto que estoy imaginando, ¿verdad? No van a creer que yo soy autor de una obra de teatro. Y entonces, yo pasé frente al teatro y verifiqué que van a poner en escena la obra de teatro de la cual yo soy autor. Entonces, ¿qué medida puedo plantearle a un juez para que no proyecten esa obra de teatro? Porque eso me va a causar un daño patrimonial y un daño a mi derecho de autor que tengo. No puedo pedir el arraigo, no puedo pedir el embargo, no puedo pedir la notificación de demanda. Entonces, ¿cuál es? Solicito una providencia de urgencia. Y entonces yo invento el título de la providencia de la medida cautelar. Yo le digo, señor juez, ordene que cese o que se evite que vayan a proyectar esa obra de teatro. Entonces, esa es la medida que yo solicito. Y esa es la providencia de urgencia. Otro ejemplo. Yo tengo los derechos de marca o de patente sobre un producto X, sobre un producto medicinal X. Y yo veo que en la farmacia de la esquina de mi casa están vendiendo ese producto un laboratorio del cual yo no le he otorgado los derechos. Entonces le voy a solicitar, eso me está causando un daño patrimonial. Y están usando mi marca sin que yo lo autorice. Entonces, le voy a solicitar una medida cautelar, una providencia cautelar al juez. ¿Pero cuál? No le puedo estar en arraigo, porque eso no tiene efecto. No le puedo dar un embargo, porque eso no... ¿Qué medida hay? Solicito una providencia de urgencia donde le solicito al juez que el juez prohíba al laboratorio XX que siga fabricando ese producto medicinal que es marca de mi propiedad. Esa es la providencia de urgencia. Entonces, yo me quedaría acá por el momento, toda vez que, disculpe, Lee Goldman, dije 15 minutos y le robé 25, pero
para no avanzar más tiempo, yo le daría la palabra. Compañeros, cualquier duda o comentario, que yo sé que hay mucho, yo les solicitaría que lo hagan ahorita en el chat y yo voy respondiendo las dudas. Muchas gracias, compañeros. Feliz noche y le dejo en el uso la palabra a Lico. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Creo que alguien quería tomar la palabra. No, Lick, sin querer tenía todavía activado mi micrófono, perdón. Excelente, no tenga pena, compañera. Bueno, voy a avanzar lo más pronto posible con lo que nos quedó, con el tema que nos quedó pendiente de la clase anterior de la semana pasada, creo que fue lunes de la semana pasada, hace 8 días. Y pues vamos a avanzar al siguiente tema del día de hoy. Ya el licenciado lo ha dicho en las clases anteriores, de ser posible, yo les agradecería que puedan encender su cámara para pues saber que están ahí, ¿verdad? Y porque es a veces un poco extraño hablar solo con fotos o hablar ahí con letras. Entonces, si pueden encender la cámara, pues créanme que se los agradecería. Si no se puede, pues de plano, ¿verdad? No hay ningún problema. Les voy a pedir que por favor tengan a la mano Código Procesal Civil y Mercantil, que lo vamos a utilizar. Y voy a avanzar con este tema de las tercerías, como decía, lo más rápido posible. Sin embargo, cualquier duda que surja en cualquier momento, ustedes no duden en interrumpir o en participar y hacer la pregunta que deseen, ¿ok? Bueno, entonces, recuerdan que hace 8 días hablábamos de la capacidad procesal, hablábamos que la capacidad procesal no es lo mismo que la capacidad del Código Civil, ya que para tener capacidad procesal hay que tener capacidad de ejercicio y esa se adquiere hasta los 18 años. También hablamos de la representación y eso es cuando los que tienen capacidad, es decir, tienen derechos y quieren hacer valer sus derechos, pero no tienen capacidad procesal, es decir, no han cumplido la mayoría de edad o habiendo cumplido la mayoría de edad fueron declarados en estado de interdicción, necesitan a alguien que los represente. Y dijimos pues que en el caso de los menores de edad y en el caso de los declarados en estado de interdicción están los padres, quienes son los que ejercen la patria potestad o en su defecto los tutores. O en su efecto los tutores. Y en el caso de las personas jurídicas están los representantes legales, ya sea porque la ley establece que tiene la representación en el caso de las personas jurídicas de derecho público y en el caso de las personas jurídicas de derecho privado, ya sea de tipo civil o de tipo mercantil, sus estatutos o su escritura constitutiva va a establecer quién ejerce la representación. También hablamos del litisconsorcio, que el litisconsorcio es lo normal es de que haya un actor, es decir, una persona, en este caso, por ejemplo, voy a utilizar a los que tengo aquí a la vista, digamos, Alexis demanda a Cristian, ¿verdad? Tenemos a Alexis contra Cristian, pero se puede dar el caso que Alexis demande a Cristian y demande a Giovanni. Entonces, ahí hay un litisconsorcio, porque de la parte demandada, hay 2 personas a quien se le está demandando. Entonces ahí hay 2 personas que fueron demandadas y por lo tanto hay un litisconsorcio. Y hablamos que el litisconsorcio puede ser necesario o puede ser voluntario. Es necesario cuando la ley obliga que, que se demande a 2 o más personas. O puede ser voluntario cuando yo tengo la posibilidad legal de incluirme dentro del proceso porque hay algún derecho que se me pueda haber perjudicado. En este caso tiene que haber legitimación, tiene que haber un interés directo para poder tener participación dentro de ese proceso. Entonces ese es el litisconsorcio. Necesario cuando la ley obliga que se tenga que demandar a ambas partes, a ambas personas. Y voluntario es cuando la persona, sabiendo que puede intervenir, le solicita al juez que se le incluya dentro del proceso. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que hablamos en la clase anterior. En ese sentido, el artículo 56 del Código Procesal Civil y Mercantil nos establece: en un proceso seguido entre 2 o más personas,
puede un tercero presentarse a deducir una acción relativa al mismo asunto. Esta nueva acción se llama tercería y el que lo promueve, tercero opositor o coadyuvante. ¿Sí? Repito, el artículo 56 nos da la pauta y nos dice que en un proceso entre dos o más personas puede un tercero, puede alguien más que no fue demandado o que no fue quien presentó la demanda, presentarse ante el juez a deducir, dice el código, una acción relativa al mismo asunto. Es decir, viene y le dice al juez, mire, señor juez, yo tengo interés en este asunto, tengo legitimación para intervenir en este asunto y a esa intervención de esta persona que no ha sido demandada ni que fue el que demandó, se le llama tercería y es parte del litisconsorcio, solo que aquí es el voluntario. Ok, entonces, la tercería hay de dos clases. La tercería coadyuvante y la tercería excluyente. O como lo dice el artículo 56, tercero opositor, le dice aquí. Entonces, la tercería puede ser, repito, excluyente o coadyuvante. En ese sentido, vámonos al artículo 547. 547. Dice, artículo 547, todo aquel que intervenga en un proceso de conformidad con el artículo 56 de este código debe hacerlo por escrito o verbalmente, según la naturaleza del proceso, ante el mismo juez que conoce el asunto principal y en los términos prevenidos para entablar una demanda. Ahora, insisto, la tercería puede ser coadyuvante o excluyente. Artículo 549. El tercero coadyuvante, o sea, la tercería coadyuvante, se reputa una misma parte con aquel a quien ayuda, debiendo tomar el proceso en el estado en que se halle, no puede suspender su curso, ni alegar ni probar que estuviera prohibido al principal. ¿Se recuerdan que yo en la clase les ponía el ejemplo del subarrendamiento? Es decir, yo soy propietario de una casa, yo se la doy en alquiler o en arrendamiento a Nancy, y Nancy la toma, pero ella consigue otro lugar a donde irse y se la da en subarrendamiento a Martín, ¿verdad? Entonces, Martín es el que vive en esa casa, pero yo tengo un contrato con Nancy y Nancy hizo un contrato con Martín. Yo ya no quiero que Martín siga viviendo en mi casa porque la voy a vender, la quiero vender y la persona que me va a comprar me dice, mire, yo le voy a comprar la casa, pero no quiero que esté viviendo nadie ahí. Y yo sé que usted tiene un inquilino. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo como propietario de ese inmueble demando a Nancy para dar por terminado ese contrato de arrendamiento y al dar por terminado ese arrendamiento, en automático el subarrendamiento también va a terminar. Y entonces quien se va a ver perjudicado es Martín. Entonces, si yo demando a Nancy, yo soy el actor, Nancy es la demandada. Pero si Martín se entera que yo estoy demandando a Nancy para sacar a Martín, para sacarlo a él de donde él está viviendo, él le puede pedir al juez que se le tenga como un tercero coadyuvante. Es decir, él va a decir, mire, señor juez, yo tengo interés en este proceso porque yo vivo en esa casa y si usted da por terminado el proceso y ordena el desahucio de los que viven en esa casa, a quien van a sacar es a mí. Entonces, señor juez, yo presento mi tercería coadyuvante para hacer una misma parte con Nancy, que es la demandada, para no permitir que se dé con lugar mis pretensiones. No sé si hay alguna duda con eso. Eso sería el tercero o la tercería coadyuvante. La tercería excluyente, que es la otra clase de tercería, hay de dos tipos, de dominio y de preferencia. Repito, la tercería puede ser tercería coadyuvante o la tercería excluyente. Y la tercería excluyente a su vez se divide en tercería de dominio
y tercería de preferencia. Pongo un ejemplo rápido. Una señora, y disculpen el ejemplo que voy a poner, pero digamos una señora que se llama Juana, ¿verdad? El nombre de la señora es Juana. Tiene una pensión fijada a favor de sus hijos en contra de su esposo, con quien no se ha divorciado, pero se separó. Entonces fueron a un juzgado y llegaron a un convenio de pensión alimenticia. El señor se obligó a pagarle una cantidad de 1,000 quetzales mensuales, pero resultó que pasó 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, qué sé yo, la cantidad de meses que ustedes quieran. El señor nunca cumplió con la pensión alimenticia. Entonces viene doña Juana y llega con usted, que es el abogado, y le dice, mire, señor abogado, fíjese que yo quiero demandar a mi esposo porque ya lleva 6 meses que no me paga la pensión alimenticia. Tercería de coadyuvante y excluyente, y la excluyente puede ser de dominio o de preferencia. Entonces sigo con el relato del ejemplo. Entonces, la señora va con el abogado y le dice, mire, señor abogado, yo quiero cobrarle a mi esposo las pensiones alimenticias que me debe. El abogado le dice, muy bien, señora, vamos a iniciar un juicio ejecutivo, una ejecución en la vía de apremio para que el juez le ordene que le pague a usted lo que le debe de pensión alimenticia. Y al momento que el abogado presenta la demanda, en esa demanda el abogado va a pedir que se le embarguen los bienes al señor, al esposo de doña Juana. Entonces el juez viene y al recibir la demanda, ve que todo está bien, califica el título, despacha mandamiento de ejecución y le dice al notificador del juzgado, mire, notificador, usted va a ir a la casa del esposo de doña Juana, le va a notificar la demanda y le va a trabar embargo sobre los bienes que él tenga si él no le quiere pagar al momento que usted le haga el requerimiento. Muy bien, dice el notificador. Va a la casa del señor, toca la puerta, sale la mamá del señor. No sé el ejemplo. Coadyuvante, ¿qué sería? Ok, entonces. Entonces, llega el notificador a la casa del señor y cuando toca, pregunta, mire, ¿está el esposo de doña Juana? Sale una señora y le dice, mire, no, él es mi hijo, pero no está ahorita aquí en la casa. Entonces le dice el notificador del juzgado, mire, le traigo una notificación, le vengo a notificar la demanda porque el señor no ha cumplido con pagar pensión alimenticia. Ah, muy bien, dice la señora, déjeme a mí la notificación, yo le voy a avisar a mi hijo. Entonces le dice el notificador, muy bien, pero aparte de notificarle, yo también le voy a requerir de pago. Y la ley establece que el requerimiento de pago es con las mismas reglas de la notificación, es decir, que se le hace al demandado y si no está el demandado, pues se le puede hacer a un familiar o a un doméstico. En este caso, como no está el señor en la casa, se le notifica a la mamá, se le notifica a la señora y se le hace el requerimiento a la señora y se le dice, mire señora, el señor debe 6 meses de pensión alimenticia. Y como son 6 meses a 1,000 quetzales cada mes, el señor debe 6,000 quetzales de pensión alimenticia. Entonces la señora dice, mire, pero yo no tengo el dinero, yo se lo voy a avisar a mi hijo. Como en ese momento del requerimiento no se hizo efectivo el pago que se está requiriendo, entonces el notificador le dice, mire señora, está bien, usted le avisa a su hijo que está siendo demandado y que tiene que pagar 6,000 quetzales de pensión alimenticia. Pero para garantizar que él va a cumplir con el pago de la pensión alimenticia, el juez ordenó providencia cautelar de embargo. Y entonces yo tengo que embargar los bienes del señor. Entonces la señora le dice, muy bien, pase adelante y usted mire ahí lo que tenga que hacer. Entonces viene el notificador del juzgado y le dice, mire señora, esta tele de 50 pulgadas queda embargada. Y la tele vale 3,000 quetzales. Y esta refrigeradora que vale 3,000 quetzales también queda embargada. Y esta microondas que vale 1,000 también queda embargado porque con esas 3 cosas, con la tele, con la refrigeradora y con el microondas, se alcanza a cubrir el monto que el señor debe. Es decir, si el señor no paga los 6,000 quetzales que debe de pensión alimenticia, entonces estos bienes que están siendo embargados
se van a vender o se van a subastar, y si no se subastan, se van a adjudicar en pago a la señora. Muy bien, dice la señora, el notificador hace el juzgado, y el acta y se regresa al juzgado. A eso voy con la tercería, compañera. Entonces, cuando llega su hijo en la noche, le dice, mi hijo, fíjate que te vinieron a dejar una notificación y como vos no estabas, yo la recibí y me dijeron que vos tenés que pagar 6,000 quetzales de pensión alimenticia, pero como yo no tenía el dinero, entonces el del juzgado dijo que iban a embargar la tele, el microondas y la refrigeradora. Entonces, van con el abogado, el señor, el demandado va con un abogado y le dice, mira abogado, fíjese que me demandaron, me llevaron esta notificación, me dicen que yo estoy pagando, que yo tengo que pagar por no haber cumplido el pago de la pensión, ahora tengo que pagar las pensiones alimenticias atrasadas y me embargaron una tele, una refri y un microondas. Pero mire, fíjese que la tele es mía, dice el señor, el demandado, la tele es mía. Y el microondas también es mío. Yo lo compré para mi mamá, pero yo fui y lo compré. En cambio, la refrigeradora, esa no está a mi nombre. La refrigeradora, mi mamá la compró, eh, qué sé yo, ella estuvo ahorrando y compró. Entonces la refri es de mi mamá. La tele sí es mía, dice el demandado. Y el microondas también yo lo compré, pero la refrigeradora yo no la compré. Entonces, en este caso, la mamá del demandado, la señora, lo que procede es presentar una tercería excluyente de dominio. Es decir, ella le va a decir al juez, señor juez, fíjese que llegaron a mi casa y embargaron estos bienes. Yo no me estoy oponiendo a que mi hijo deba, es problema de él, si debe o no debe. Yo no me estoy oponiendo a que le embarguen sus bienes, pero este bien que es esta refrigeradora, eso no es de mi hijo, eso es de mi propiedad. Y por lo tanto, yo pido, señor juez, que excluyan esa refrigeradora de los bienes que están siendo embargados. Porque si al final del proceso el señor no paga la pensión alimenticia, no obstante que estaría cometiendo un delito que se llama negación de asistencia económica, esos bienes se tendrían que vender para poderle pagar a la señora lo que ella está pidiendo en pensión. Entonces, el juez dice, señora, tiene razón, usted tiene la factura donde dice que usted compró en tiendas Max esta refrigeradora, y entonces el juez da con lugar el incidente de tercería de excluyente de dominio, porque la refrigeradora no era del demandado, era de un tercero. Y entonces ella reclamó diciendo, ese bien es mío y por lo tanto es una excluyente de dominio. ¿Estamos con el ejemplo? ¿Alguna duda? Sí, mi pregunta es, cuando llega el notificador, ¿de una vez se lleva no? Ahí sería secuestro. Recuérdenlo, el LIC lo acaba de explicar. Yo estaba escuchando la explicación del LIC con las previdencias de urgencia y es muy diferente el embargo que el secuestro. En el embargo, el notificador o la persona a quien se le discernió el cargo de ministro ejecutor llega a la casa y le dice a la persona, mire, la tele, la refri y el microondas quedan embargados. No los puede vender. ¿Sí? Y usted se va a hacer, aquí las cosas van a quedar aquí. Si el señor, cuando salga el notificador, lo vende, estaría cometiendo un delito que se llama alzamiento de bienes, porque esa tele o ese refrigerador estaban embargados. ¿Sí? Diferente es que un juez diga, se ordena el embargo y secuestro de los bienes. Entonces ahí sí llega el notificador y dice, mire, voy a embargar esta tele y la voy a secuestrar, me la voy a llevar. Entonces, pero porque ahí se está dando el secuestro. Si no hay secuestro y solo es embargo, los bienes quedan donde están, pero se va a faccionar un acta donde se hace constar, donde se individualizan los bienes que se están siendo embargados y que se le están dando a conocer a la parte demandada que esos bienes están embargados. Entonces él no los puede vender, no los puede desaparecer. Él los tiene que procurar mantenerlos en buen estado para que al momento que él no pague, se los puedan quitar para poderlos vender.
No, él Gracias. embarga lo que tenga a la vista y que a criterio de él sea suficiente para cubrir el monto que se está demandando. Sí, pero ese es un juicio ejecutivo. Yo lo que quería que me entendieran, porque eso lo van a ver más adelante, yo lo que quería que me entendieran era que en la tercería excluyente de dominio hay un tercero a quien le embargaron un bien que no es demandado. En este caso, la mamá del demandado le embargaron su refrigeradora. Entonces ella dijo, señor juez, me embargaron, está embargada mi refrigeradora y esa refri es mía, no es de mi hijo. El demandado es mi hijo, la demandada no soy yo. Entonces, embárguenle lo de él, no lo mío. Esa es una de dominio. Y una de preferencia es, por ejemplo, que vengo yo y le pido a Alexis que me dé un préstamo y le digo a Alexis, mire, présteme 10,000 quetzales, Alexis, y yo, si usted me presta los 10,000 quetzales, yo le voy a dar una hipoteca. Yo soy dueño de una casa y le voy a dar en garantía una hipoteca. Alexis me dice, muy bien, hacemos la escritura, él va y registra en el registro de la propiedad la hipoteca, sería la primera hipoteca. Pero vengo yo con Nancy y le digo, Nancy, mire, fíjese que necesito dinero. Présteme usted también 10,000 quetzales. Ella no sabe que Alexis ya me prestó 10,000. Yo voy con Nancy y le digo, mire, Nancy, présteme 10,000 quetzales. ¿Lo puedo hacer? ¿Es legal? Claro que es legal. Y le digo, mire, Nancy, si usted presta los 10,000 quetzales, yo se los pago dentro de un mes. Y si se los pago, y si no se los pago, usted me puede quitar mi casa porque yo le doy en hipoteca mi casa. Entonces dice Nancy, muy bien, hacemos la escritura de mutuo con garantía hipotecaria. Ella va al registro de la propiedad, registra la hipoteca y sería la segunda hipoteca. No es una subhipoteca, la subhipoteca es algo totalmente distinto. Aquí sería una primera hipoteca que estaría a favor de Alexis y una segunda hipoteca que estaría a favor de Nancy. Resulta que pasa el mes y yo no le pago a Nancy sus 10,000 quetzales. Entonces viene Nancy y dice, no, este dijo que me iba a pagar, no me pagó, va con el abogado y el abogado le dice, mire, iniciemos una ejecución en la vía de apremio. Entonces viene Nancy y me demanda, ¿verdad? Para que ese bien que ya está hipotecado se remate y con la venta de ese bien se le pague a ella lo que yo le debo. Pero Alexis, que fue el primero que me prestó y fue el que presentó primero su hipoteca en el registro mercantil y está con la inscripción número 1, se entera que Nancy me está demandando. Entonces entonces viene Alexis y presenta una tercería excluyente de preferencia, porque le dice al señor juez, mire señor juez, yo no me opongo que Nancy ejecute a Osman. Yo no me opongo que Osman le tenga que pagar a Nancy. Lo que yo me opongo es que antes que le paguen a Nancy, me tienen que pagar a mí. Porque primero en tiempo, primero en derecho. Primero en inscripción, primero en derecho. Y mi hipoteca fue inscrita antes que la de Nancy. Mi hipoteca fue antes que la de Nancy. Por lo tanto, yo tengo preferencia al crédito de Nancy. Entonces, si van a vender ese inmueble, primero que me paguen a mí y después que le paguen a Nancy si sobra algo. Pero aquí yo tengo preferencia sobre el crédito de Nancy. Entonces aquí hay una tercería excluyente de preferencia, porque el crédito o el derecho que tiene Alexis es preferente que el de Nancy. ¿Alguna duda? Noli. Yo con una consulta. Adelante, Miguel. Mire, ¿dónde está lo excluyente en este caso? Fíjese que me causó 500, artículo 550. No, en el caso en específico, Oli. En el caso en específico, ok, porque viene Alexis, que fue el primero que me prestó el dinero, y él presenta al juez y le dice, mire, señor juez, yo también tengo un crédito a mi favor, él también me debe a mí, y está bien que le pague a ella, pero primero que me pague a mí. O sea, la preferencia está en que primero se le tiene que pagar
en este caso, el ejemplo que estábamos poniendo, al compañero Alexis, y después se le va a pagar a Nancy. Porque ¿quién fue la que me demandó a mí? Nancy. Alexis fue el que presentó su tercería de preferencia, diciendo mi crédito es previo o anterior que el de Nancy. Entonces, mi crédito es preferente al de Nancy. Por lo tanto, procede una tercería excluyente de preferencia. Ok, gracias, Ali. Muy bien. Bueno, ¿estamos, jóvenes? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ahora pasemos al siguiente punto. ¿Recuerdan ustedes que los procesos en general tienen varios principios? Pero por ejemplo, está el principio de escritura, principio de oralidad, principio de inmediación. Recuerdan todos esos principios, ¿verdad? Pero en el proceso civil hay un principio que es fundamental y es el principio dispositivo. ¿Alguien me puede decir qué significa el principio dispositivo? El derecho de iniciar la acción. Exacto. Más o menos, más o menos. El derecho de iniciar la acción está bien, pero más allá, un poquito más aterrizado su idea. ¿Alguien más? Principio dispositivo. La compañera ya nos encaminó bien, pero falta aterrizar un poquito. Participemos. Yo no puedo leer los comentarios. Encienda su micrófono, Christopher, y participe. Buenas noches, licenciado. ¿No será lo que le corresponde a las partes para iniciar su acción? Sí, más o menos, exacto. Gracias, compañera. Efectivamente, el principio dispositivo lo que nos dice es que el proceso civil únicamente puede iniciar a solicitud de parte. Si ustedes recordarán en el proceso penal, las formas de iniciar un proceso penal está mediante denuncia, mediante querella, mediante conocimiento de oficio. O sea, el juez de oficio puede ordenar que se inicie una investigación o el Ministerio Público, al tener conocimiento de la posible comisión de un hecho delictivo, puede iniciar una investigación de oficio. No hay necesidad que la víctima o que el agraviado vaya a poner una denuncia. Ellos lo pueden iniciar de oficio. El proceso civil no. El proceso civil prevalece el principio dispositivo, es decir, va a existir proceso civil únicamente si hay solicitud de parte. ¿Y dónde está esa solicitud? Esa solicitud va a estar en una demanda. Entonces, el acto introductorio de un proceso civil es a lo que conocemos como demanda, ¿sí? Hay una, no sé si frase o máxima le pudiéramos decir, que dice que toda demanda es un primer escrito, pero no todo primer escrito es una demanda, ¿sí? Entonces, algunos dicen, en mi primer escrito para referirse a la demanda, pero no todos los primeros escritos son demandas. Pero sí todas las demandas son un primer escrito, porque es el primer escrito, es el primer documento que se presenta ante un órgano jurisdiccional para iniciar un proceso, ¿sí? Entonces, el acto introductorio para iniciar un proceso es a lo que conocemos como demanda. Tenemos que diferenciar, porque es penoso, compañeros, que escuchar en las noticias, en la radio, en la tele o en las redes sociales, que confundan denuncia con demanda, con querella. En penal existe la denuncia y la querella. En civil es demanda o solicitud, si ustedes quieren, porque porque por ejemplo, si ustedes van a iniciar un proceso cautelar, no es demanda, es una solicitud, ¿sí? Si ustedes van a iniciar un procedimiento que no es
contencioso, sino que es voluntario, no es una demanda, es una solicitud. Pero en penal no hay demanda, en penal hay denuncia y querella, y en civil no hay denuncia ni querella, hay demanda, ¿sí? Y entonces lo que vamos a ver el día de hoy es cuáles son los requisitos de una demanda. Los requisitos de una demanda, en primer lugar, vamos a indicar que la demanda se divide en 3 partes: introducción, cuerpo y cierre. Repito, la demanda se divide en 3 partes: introducción, cuerpo y cierre. Y esos requisitos los encontramos regulados en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Así que todos, por favor, vamos a nuestro artículo 61 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, y por favor, alguien que me lea que me empiece a leer el artículo 61. Escrito inicial. La primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. Número 1. Gracias, compañera. Ahí estamos. Solo permítame. Fíjense, pues, escrito inicial o primer escrito, era lo que les decía. Y dice, la primera solicitud. No se refiere a solo la demanda, porque ya les dije, toda demanda es un primer escrito, pero no todo primer escrito es una demanda. Entonces, estos requisitos aplican para cualquier demanda o para cualquier solicitud que se presente ante un juzgado del ramo civil. Recordemos que un principio mal aplicado en el derecho civil es el formalismo, porque una cosa es el formalismo y otra cosa es el exagerado formalismo que se quiere aplicar en los juzgados de tipo civil. Pero así es nuestra cultura o nuestra costumbre en Guatemala. Entonces, los requisitos de todo primer escrito, ya dije, la demanda es un primer escrito. Una solicitud, la primera solicitud que se hace a un órgano jurisdiccional de tipo civil es también un primer escrito. Entonces, todo primer escrito y toda demanda va a incluir los siguientes requisitos. Continúe, compañera. Número 1. Número 1. Designación del juez o tribunal a quien se dirija. Gracias, compañera. Para esto tenemos que tener claro las reglas de competencia. Porque si yo voy a presentar un juicio ejecutivo, por decirles algo, voy a demandar una ejecución en la vía de apremio por un monto de 30,000 quetzales en la ciudad capital. ¿Qué juzgado es qué cuantía sería? ¿Mayor o menor cuantía? Menor cuantía. Y si la demanda la voy a presentar en San Lucas, Zacatepeques. Mayor cuantía. Y si la demanda la presento en Antigua Guatemala. Mayor cuantía. Mayor cuantía. Y si la demanda es por 20,000 quetzales y la presento en Santo Domingo, Xenacoj. Mayor cuantía. Mayor cuantía. Y si la presento en Villanueva. Menor cuantía. Menor cuantía. Menor cuantía. Y si la presento en Santa Eulalia o Huehuetenango. Menor cuantía. Menor cuantía. Menor cuantía. Por eso es importante las cuantías y entender la competencia por razón del domicilio, por razón de la materia, por razón de la cuantía. Porque el primer requisito de nuestra demanda, discúlpeme, con todo el respeto lo digo y por favor no lo tome a mal, compañero, pero había un compañero que decía, ¿a dónde voy a ir a solicitar un expediente? Estamos en el curso de Derecho Procesal Civil. Hemos hablado de las cuantías. En el examen venía preguntas de qué juzgado era el competente. O sea, por simple deducción, tenemos que entender que es a un juzgado del ramo civil. Puede ser de primera instancia o puede ser un juzgado de paz, ¿verdad? Todo va a depender de la cuantía que se esté presentando. Ahora, el primer requisito del memorial de demanda es designación del juez o tribunal a quien se dirija. Si tenemos clara la competencia, sabemos a quién le vamos a dirigir la demanda. Si no sabemos de cuantía, si no sabemos de competencia por razón de domicilio, de entrada
no vamos a saber ni a quién presentar la demanda, ¿ok? Número 2, compañera. 2. Nombres y apellidos completos del solicitante o de las personas que lo presenten, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación de de casillero electrónico para recibir notificaciones. Ok, entonces, fijémonos. Dice nombres y apellidos completos, tal cual aparece en su DPI en el Registro Nacional de las Personas. Entonces, usted como demandante se va a poner, digamos que si yo soy el que estoy haciendo mi memorial y quiero presentarlo a un juzgado de primera instancia en la ciudad capital, voy a decir, señor juez o juzgado de primera instancia del ramo civil. Puede ser que sea y económico coactivo, como es la mayoría de juzgados del ramo civil, de la ciudad de Guatemala o del municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala. Nombres y apellidos completos. Mi nombre y apellido completo, Osman Leonel Sandoval Sandoval. Ese es mi nombre. O de la persona que represente. Suponiendo que yo voy a presentar una demanda a nombre de mi hijo. Entonces, al inicio no va a ir el nombre de mi hijo, va a ir mi nombre, porque quien está presentando la demanda soy yo. Recordamos que la semana pasada hablamos que en la primera solicitud o en la demanda se tiene que acreditar. Entonces yo digo, yo Osman Leonel Sandoval Sandoval, y posteriormente hago ver quien actúo en calidad de padre ejerciendo la patria potestad de mi hijo menor de edad y tal y tal. ¿Sí? Entonces, es el nombre y apellido completo del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio. Por ejemplo, si usted es abogado, abogado y notario. Si usted es ingeniero, ingeniero. O su oficio, carpintero, zapatero, electricista, albañil, qué sé yo, a lo que usted se dedique. Muchos dicen comerciante porque tienen una subventa de ropa o venden algo. Si nos vamos a lo estricto del Código de Comercio, comerciante es alguien distinto, tendría que estar inscrito y un rollo. Pero a lo que nos dediquemos, tenemos que poner. Entonces, suponiendo que estamos poniendo aquí mi demanda, Osman Leonel Sandoval Sandoval, de 30 años de edad. No tengo 30. Estado civil, soltero. Nacionalidad, guatemalteco. Profesión, abogado y notario. Domicilio. Si yo saqué mi DPI en el departamento de Guatemala, porque recordamos lo que es domicilio, ¿verdad? Según el Código Civil, y es la circunscripción departamental donde una persona tiene asentada su residencia, porque no tenemos que confundir domicilio con vecindad y residencia. Entonces, si yo tengo mi residencia por más de un año en el departamento de Guatemala, mi domicilio es el departamento de Guatemala. Pero si yo vivo en Antigua Guatemala, o yo vivo en Chimaltenango, o yo vivo en Escuintla, muchos ponen con domicilio en el departamento, por ejemplo, que presentan la demanda en Guatemala, en la capital, en el municipio de Guatemala, y dicen con domicilio en el departamento de Escuintla y de tránsito por esta ciudad. No es necesario, solo con que pongan con domicilio en el departamento de Escuintla. O si usted tiene su domicilio en el departamento de Guatemala y su demanda la va a presentar en el municipio de Guatemala, se pone de este domicilio. E indicación del lugar donde se va a notificar. En este caso, actualmente hay que indicar el casillero electrónico. Si se dan cuenta, no es un requisito poner el número de DPI, sin embargo, sí es una costumbre ponerlo. Por lo general, siempre la persona pone que me identifico con el documento personal de identificación, número tal y tal y tal, extendido por el Registro Nacional de las Personas. Pero no es un requisito. Pero el nombre, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio, esos 6 requisitos sí son obligatorios, ¿sí? Obligatorios. Entonces, reenumérenlos y apréndanselos de memoria estos requisitos. Numeral 3, porque ya no tenemos tiempo. Numeral 3.
relación de Repitiendo. hechos. ¿Perdón? No, si quiere le da a usted. Gracias. La lectura. Numeral 3. Relación de los hechos a que se refiere la petición. Por ejemplo, si yo voy a presentar una demanda de divorcio, ¿cuál va a ser mi petición? En primer lugar, que le den trámite a la demanda, que se tenga por señalado lugar para recibir notificaciones, que se tenga por indicado el abogado que me auxilia, pero lo que le voy a pedir al señor juez es que de fondo dicte sentencia declarando con lugar mi demanda de divorcio y que se declare disuelto el vínculo conyugal con mi esposa. Esa va a ser mi petición de fondo. Entonces, mi petición, mi relación de hechos que dice el numeral 3, tiene que tener una relación con mis peticiones. Y si yo voy a pedir un divorcio, entonces yo en los hechos tengo que hacer ver los hechos que se relacionen con esa petición. Es decir, tengo que decirle al juez cuándo me casé, tengo que decirle al juez cuántos hijos tengo que decirle al juez los bienes que adquirimos durante el matrimonio. O sea, yo voy a hacer ver el señor juez con fecha 20 de enero del 2000, me casé con fulana de tal, producto de nuestro matrimonio tenemos 5 hijos y tenemos una casa, la cual la compramos entre los dos, pero porque ella abandonó el hogar, solicito el divorcio. ¿Verdad? Hay una relación de hechos. Yo le estoy explicando al juez que me casé y le estoy explicando al juez el motivo por el cual me quiero divorciar, que sería el abandono de hogar. Entonces, estos hechos van a tener relación con la petición final. Fundamento de derecho. Entonces, aquí en el fundamento de derecho, citando las leyes respectivas, yo tengo que indicar en qué artículos de la ley está regulado mi derecho que le estoy pidiendo al juez. En este caso, yo le tendría que indicar al juez el artículo 28 y 29 de la Constitución, que sería el derecho de petición y el derecho de acción. Tendría que hacerle ver al juez el artículo 78 del Código Civil, que es el matrimonio. Tendría que indicarle al juez el artículo de las causales de divorcio y tendría que hacerle ver al juez cuáles son las consecuencias de decretarse disuelto el vínculo matrimonial, ¿sí? Entonces tengo que indicarle al juez cuáles son los artículos y transcribirlos. Eso es lo que por lo general se hace, transcribir de forma literal los artículos en los cuales yo le estoy diciendo al juez que me estoy basando para pedir el divorcio. 4. Nombres, apellidos y residencia de la persona a quien se reclama un derecho. O sea, tengo que indicar el nombre, tengo que individualizar al demandado y tengo que indicar la residencia, porque se supone que en su residencia es en donde se le va a notificar. Ya después, en la primera notificación, el juez le ordena al demandado que señale un casillero electrónico, pero en la primera notificación que le van a hacer es en su residencia o en el lugar que usted señale para que se le notifique. Puede ser lugar de trabajo, puede ser la residencia o puede ser un lugar donde usted sepa que él habitualmente se está. Y número 6, la petición en términos precisos. Si se dan cuenta, como les decía, ustedes tienen que ser claros con el juez en decirle lo que están pidiendo. Entonces, usted le tiene que decir, señor juez, yo le pido que acepte para su trámite mi demanda, que se tenga por señalado lugar para recibir notificaciones, que se tengan por presentados los medios de prueba, que se tengan por individualizados los documentos, y que al momento de dictar sentencia se declare con lugar mi demanda de divorcio y que se declare por disuelto el vínculo matrimonial, ¿verdad? Eso es lo fundamental. Le estoy siendo claro y preciso con el juez con lo que yo le estoy pidiendo. Le estoy diciendo, mire, como mi esposa fue la que se fue de la casa, yo le pido que los hijos queden bajo mi cargo y pido que ella le imponga una pensión alimenticia a favor de mi hijo. Qué sé yo, ¿verdad? Ahora, numeral 7, lugar y fecha. Obviamente, si usted va a presentar su demanda en el municipio de Guatemala, al final va a poner Guatemala y la fecha
que puede ser el mismo día o un día previo o no hay una cantidad de días exacto, pero tiene que poner lugar y fecha, que es el lugar de donde está presentando su demanda, y la fecha, pues que tenga proximidad con la fecha que va a presentar la demanda. Y por último, las firmas del solicitante y del abogado colegiado. Recordamos que en la clase pasada hablamos que las demandas tienen que ir auxiliadas por un abogado. ¿Sí? Porque ya no se dan los presupuestos para no tener abogado. Actualmente la ley ya no, ya quedó en desuso esa salvedad que la ley establecía para poder llevar un juicio sin abogado. Actualmente toda demanda tiene que ir auxiliada de abogado. Entonces tiene que ir la firma del solicitante, o sea, la firma del actor y del abogado colegiado, así como el sello de este, o sea, firma y sello del abogado. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilia. Entonces, si la persona que busca sus servicios no puede o no sabe firmar, es decir, tiene quebrada la mano o los dedos de la mano y no puede firmar en ese momento, o no sabe porque no sabe leer ni escribir, entonces no sabe ni siquiera poner su nombre, entonces lo puede hacer otra persona por él y el abogado lo va a hacer constar, o el abogado hace constar al final del memorial, antes de firmar él, a ruego del presentado, quien de momento no puede firmar. ¿Sí? Y por último, que es un requisito que no está en el 61, pero sí es un requisito de ley, lo encontramos en el artículo 106. En el artículo 106 dice, contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos, eso ya está en el artículo 61, en que se fundan las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Entonces, ¿qué de nuevo encontramos en este artículo 106? Las pruebas. El artículo 61 no nos dice que hay que incluir las pruebas, pero el artículo 106 sí nos dice que en la demanda se deben fijar con claridad y precisión los hechos y las pruebas que van a rendirse. Entonces, además de los 8 numerales que tenemos en el artículo 61, si quieren a mano, agréguenle ustedes ahí, número 9, pruebas, porque en toda demanda siempre tiene que ir incluidas las pruebas que usted está ofreciendo que se van a diligenciar. Pues quedan 2 minutos, jóvenes, lamentablemente ya no dio tiempo para más, y pues espero que podamos seguir en una próxima clase, y si no